¿Quién conoce el impacto del nervio vago en nuestro cuerpo? Me temo que no muchos, a pesar de que es una parte fundamental de nuestro organismo. Empecé a interesarme en este tema a raíz de mis clases de yoga Kundalini. Mi profesora hablaba a menudo de este nervio, de su activación y de sus efectos sobre nuestra salud. Gracias a este nervio, que es el más largo del sistema nervioso, podemos influir sobre el estrés, el sueño, la inflamación y varias enfermedades autoinmunes. Para profundizar y comprender su papel y su utilidad, estoy acompañada de Enrique Arellano, director del Instituto Cuatro Ciclos y presidente en editorial Eleftheria, psicoterapeuta corporal, especialista en la teoría vagal. Enrique, buenos días. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Es un placer estar aquí, Valeria, y gracias a ti. ¿Qué es un psicoterapeuta corporal? Un psicoterapeuta corporal hacemos psicoterapia centrándonos en lo que son las reacciones del cuerpo al estrés y a la autobiografía. Es decir, así como en la psicoanálisis se analiza toda la vida de una persona, en la psicoterapia corporal se analiza cómo se desarrolló una estructura corporal humana a raíz de su historia personal, con sus padres, la crianza, y cómo se crean ciertas corazas defensivas para no sentir el dolor que ocurrió en la infancia. Y de acuerdo a esas experiencias tempranas, se moldea un cuerpo que ha aprendido a protegerse de las experiencias dolorosas, pero esas experiencias dolorosas esas defensas protegieron del dolor en la infancia, pero de adultos ya no sirven. Entonces la psicoterapia corporal interviene con movimiento, ejercicio, expresión, todo a nivel del cuerpo, porque el cuerpo almacena, la hipótesis es que el cuerpo guarda la memoria de esos recuerdos dolorosos. Entonces, cuando gente empieza a hacer ejercicio en algún momento de su vida para paliar dolor o para quitarse estrés, las memorias que están almacenadas en alguna memoria corporal empiezan a emerger, ¿no? O sea, el cerebro y el cuerpo están muy unidos, entonces es una intervención que le llaman ahora bottom up, o sea, del cuerpo hacia la mente. Y la psicoterapia cognitiva, por ejemplo, es de mente hacia el cuerpo, ¿no? Y este es del cuerpo hacia la mente. Entonces tiene un efecto muy potente. Me parece súper interesante, porque sí. Tenemos dolores que no entendemos, y vemos cuando trabajamos sobre uno mismo que tienen una explicación así es apasionante. Sí, requiere mucho ser consciente de uno mismo y poder estar con esas memorias, con ese malestar lo suficiente para extraer el significado y elaborarlo. O sea, claro, hay dolores que tienen causas médicas que hay que atender, pero hay muchos de estos dolores que tienen causas psicosomáticas relacionadas con nuestra historia de vida y nuestras relaciones, sobre todo con nuestros ámbitos relacionales. Hoy vamos a hablar del nervio vago. Como decía, no es un nervio del que se habla y como lo vamos a ver, tiene su importancia justamente en lo que podemos sentir, además emocionalmente como físicamente. ¿No puedes explicar, por favor, lo que es el nervio vago y dónde se encuentra? Ok, el nervio vago es uno de los nervios craneales, es el nervio número 10, clasificado por los que hacen anatomía, y tiene un enraizamiento en el tálamo, en el encéfalo, en el tallo cerebral. Ahí tiene una raíz que después va circulando y hay un vago nuevo, por así decirlo, y hay un vago antiguo, ¿sí? El nervio vago inerva en el centro del cerebro, del tronco encefálico, y también va hacia el corazón, hacia el diafragma y luego hacia los intestinos y las piernas. Entonces, y inerva con todos los órganos vitales del cuerpo, ¿sí?
No duele. Cuando tenemos un problema con el nervio vago, no lo sabemos porque no duele. Lo que pasa es que yo comprendo el nervio vago en su interrelación con el sistema nervioso autónomo. Entonces, hay intervenciones médicas miradas a intervenir en el nervio vago, pero lo que yo no estoy especializado en eso, entonces no podría hablar de eso. Pero yo conozco que al estar el nervio vago es el nervio que media las reacciones a la percepción de seguridad que sentimos en el medio ambiente o con nosotros mismos o con los demás, o la percepción de peligro o de amenaza. Esto está relacionado con el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Que está dividido en el sistema simpático y en el sistema parasimpático. ¿A qué corresponden cada uno? Entonces, uno al estrés. Ajá, bueno, ahí voy a enlazar un poco con el tema del nervio vago, porque el nervio vago regularía el parasimpático, pero, o sea, hay dos sistemas, el simpático y el parasimpático, pero hay tres vías para estos dos sistemas. O sea, el simpático es el sistema que nos ayuda a movilizarnos. ¿Sí? Cualquier movilización requiere energía del nervio, del sistema simpático. Pero el nervio vago está muy ligado al parasimpático, ¿vale? Y el parasimpático esta es la parte que ha sido como recientemente evidenciada por el doctor Porges en su trabajo. El sistema parasimpático, al tener dos vías, tiene una vía superior que conecta cara y corazón y una vía inferior que conecta con el vientre, los intestinos y todo el sistema, toda la parte inferior del cuerpo, ¿vale? Entonces, por un lado, el nervio vago en el parasimpático ventral, que se llama, que es de la parte frontal y hacia afuera, es responsable de nuestra conexión social. Es decir, lo que percibimos tiene un impacto en cómo nos sentimos y en lo que pensamos. ¿Sí? Pero si hay un miedo intenso, recurre a antiguas defensas, que son las que nos paralizan, nos colapsan, nos quitan la energía, producen hasta desmayo como respuesta defensiva o un agotamiento intenso. ¿Sí? Entonces, esta capacidad del nervio vago de percibir las amenazas o la seguridad nos prepara para conectar con los demás o para defendernos. Y tenemos las maneras defensivas del simpático, que es lucha o huida. En el simpático o luchamos contra algo o huimos de eso, ¿sí? Y en el parasimpático o conectamos y negociamos nuestra posición con los demás o con el ambiente, o nos colapsamos, ¿sí? Pero en buena combinación, en un sistema nervioso sano, equilibrado, el parasimpático dorsal es el que es responsable de nuestro descanso, de nuestra relajación, del sueño. Cuando está bien conectado la parte superior y la parte inferior, y en realidad hay un ambiente favorecedor para este flujo natural entre estas dos partes del sistema nervioso, no tenemos que recurrir a la lucha o huida y podemos estar cerca de los demás, sentirnos arropados, queridos, sentirnos bien, sentirnos conectados. Pero entonces, ¿qué nos pasa cuando existe un mal funcionamiento de este nervio? ¿Cómo nos enteramos en caso de que nos enteremos? Porque uno, nunca se habla de este nervio, y dos, cuando vamos al médico, o estamos deprimidos o tenemos depresión o tenemos un burnout. O ansiedad, sí, sí, sí. Yo entiendo con lo que nos acabas de explicar, que quizás se puede regular este nervio.
Sí, mira, cuando hablas de mal funcionamiento en psicoterapia y en los trabajos que hago, hablamos más bien, ¿estamos siendo capaces de regular lo que sentimos o estamos desregulados? ¿Sí? Entonces se habla de regulación emocional. Entonces, cuando no funciona bien el nervio vago, por así decirlo, ese es como un término más médico, ¿no? Pero el mal funcionamiento se debe desde el sistema nervioso a que nuestro sistema no está percibiendo adecuadamente las señales de seguridad o las señales de peligro. Es como ayer leía un artículo sobre la gente que se despierta a la mitad de la noche y luego no se puede dormir. Y hay tanta gente con la pandemia y parece que hay como una coincidencia que es a las 3:30 de la madrugada todos, ¿no? Y entonces hablan de que es como que se queda en alerta en un nivel inconsciente, esas preocupaciones que estresan, y entonces, pero no se apaga, no hay algo que se dialoga con esas preocupaciones y dices, bueno, cuando me levante, entonces hablaré con esta persona, pondré orden aquí, resolveré los problemas, sino que se quedan en el subconsciente y eso mantiene el sistema nervioso en alerta, que es el simpático, ¿vale? Y entonces hay un sistema de conexión social que nos mantiene en equilibrio, pero cuando ese ya falla, porque no nos sentimos seguros, por cualquier motivo, el sistema nervioso se va a la defensa, y la defensa es lucha, huido o parálisis o colapso. Y en esos estados de defensa producimos inflamación, producimos depresión, producimos irritación, producimos tensión crónica y son estados de defensa del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿cómo notar que no está funcionando bien nuestro vago? Pues tendríamos, o sea, parte de este movimiento que yo creo que se ha iniciado ya en muchas partes del mundo es darse cuenta, primero comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo nuestro sistema nervioso nos da pautas y señales de lo que nos está ocurriendo. Y cuando nos damos cuenta de eso, llevamos la conciencia a lo que nos pasa. Y entonces ese es el primer peldaño para saber qué hacer para llegar a regularnos, salir de la desregulación. Un colapso completo, una parálisis, un miedo muy grande nos colapsa, nos deprime, nos encierra o nos pone en alerta extrema, nos pone en un estrés crónico, ¿sí? Y podemos, al notar el estrés, empieza el mindfulness, ¿no? El poderlo relajar. El poder, bueno, ¿qué me está haciendo falta? Pues hidratarme o llamarle a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, o redactar una carta o atender un asunto que me está preocupando. La ansiedad, el estrés que nos han afectado a todos durante la pandemia ha influido muchísimo, es decir, que no es tan extraño que muchísimos adolescentes consulten de repente a psicólogos y que todos nos hayamos sentido o más o menos un poco perdidos es decir, aquí entiendo que el nervio vago y todo lo que y todo este camino que tiene desde el cerebro hasta la microbiota, porque llega hasta los intestinos, ha jugado un papel impresionante. Entonces, Así es. reeducar nuestro cuerpo. Mira, primero creo que estás tocando un punto muy importante, Valerie. El punto es que el mandato del sistema nervioso es la supervivencia. O sea, es una ley biológica. Estamos hechos para sobrevivir. Y para sobrevivir, la conexión con los demás, siendo mamíferos, es imprescindible. ¿No? Entonces, la pandemia nos trajo un aislamiento obligado. Era una contradicción para las expectativas neuronales de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso quiere conectar para sobrevivir con los demás. Y de repente, para sobrevivir, tenemos que estar alejados de los demás.
Entonces esto es algo que crea un cortocircuito, un cambio de señales para nuestro sistema nervioso, creando una alteración muy grande, que es lo que estamos viendo. Entonces, desde este trabajo del nervio vago estamos comprendiendo al ser humano desde la fisiología, de cómo funciona nuestro cuerpo y qué impacto tiene en nuestra psicología, ¿vale? En cómo nos comprendemos, cómo sentimos, cómo atendemos estas situaciones. Una de las, pero nos las vas a contar, ¿qué tenemos en nuestras manos, en nuestro cuerpo más bien, para regular este nervio vago, para darle lo que necesita? Yo creo que una de estas pautas es la respiración. Así es. Correctamente, lo que creo que, excepto los yogis, nadie respira correctamente. Con las mascarillas, ¿cómo lo hacemos? Son dos temas y vamos a separarlos. Uno es el impacto de las mascarillas en nuestro día a día y otro es regularnos a través de la respiración. La respiración efectivamente es esa función que conecta la parte superior con la parte inferior del cuerpo. Es decir, los pulmones a través del diafragma unen la parte superior con la parte inferior. Además tiene un impacto estudiado sobre el cerebro y la cognición. Está estudiado también por la ciencia. Los yogis ya lo sabían. Y por eso la respiración tiene una manera de calmar al sistema simpático y también tiene maneras de aportar mayor oxígeno al cerebro y mayor calma al sistema nervioso. Y eso nos devuelve a un equilibrio y eso es una práctica que todos podemos poner en práctica. Y por ejemplo, tocar un instrumento, como decía el doctor Borges, soplar de un saxofón, exige una exhalación larga. Y si la exhalación larga tiene un efecto benéfico, calmante sobre un sistema nervioso irritado. Sí, porque lo que hacemos es inspiramos hasta explotar, pero no expiramos. Sí. Quedamos siempre muy cortos cuando expiramos. Así es. Y luego, pues, al tener los nervios a flor de piel, como es el nervio vago, que enraiza por debajo de las mejillas, en el pecho, cualquier impacto de fuera, una voz, un ruido, el tránsito de la calle, una mala noticia, va a tener un efecto shock, un micro shock de constricción en nuestra capacidad de respiración. Y si vamos estresados, vamos respirando poco y eso lleva menos oxígeno al cerebro. O sea, hay toda una cadena de cosas que ocurren cuando respiramos mal y poco. Hablabas de los ruidos, los hipersensibles, al que pertenezco, somos más... recibimos mucho más señales por todos lados. Entonces, más señales de estrés. Que tenemos que cuidar aún más el nervio vago, este sistema y... Sí, tener maneras regulares o hábitos regulares de autocuidados, de regulación y de resiliencia, ¿no? Como el yoga puede ser, o como escuchar un determinado música que tenga voz humana, porque la voz humana que está conectada con la cara-corazón, que tiene prosodia, nos calma. Escuchar a alguien que tiene una voz armónica, prosódica, tiene un efecto calmante en los oídos. Y eso en la música, cuando hay cantantes que tienen esta voz, tiene un efecto benéfico. No necesariamente calmante, pero también nos alegra, ¿no? Y ese es como forma un depósito de alegría, un depósito de bienestar. Hacer yoga, cuidar de nuestro sistema nervioso, nos va creando una banca. ¿Cantar también? Cantar es una de las maneras, así es, cantar es una de las prácticas que regula el sistema nervioso muy bien. Entonces sabemos que el nervio vago llega, como lo decía, al corazón, a las vías respiratorias, también al estómago, los riñones, el páncreas, los intestinos.
con lo cual y afecta, supongo, la microbiota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Hemos visto que respirar es una de las pautas. ¿Qué más pautas hay? Y entiendo que hay que cuidar también nuestra alimentación. Sí, bueno, la alimentación es primordial en el bienestar. Creo que está todo unido. El ejercicio para mover la parte inferior del cuerpo es importante para llevar vitalidad, y también la alimentación sana. O sea, hay muchas corrientes que hablan de quitarse el gluten o de cosas así, ¿no? Pero desde el punto de vista del nervio vago, que creo que es lo que interesa para esta entrevista, es ayudar a bajar la inflamación. Entonces, muchas personas suprimen sus emociones y las mandan a la tripa. Y ese estrés, en lugar de vivirlo, de expresarlo, de elaborarlo, lo somatizan en la tripa. Y ese estrés, por efecto del nervio vago, hay algunos estudios que conectan la microbiota del intestino con el cerebro, y la depresión y el dolor. Entonces, desde el punto de vista del sistema autónomo, nervioso autónomo, estos sistemas este estrés crónico puede estar detrás de esta afectación de la microbiota, ¿sí? Entonces, si no hay un alivio del estrés emocional y psicológico que vive la persona, aunque se trate la parte física, no suele no haber muchas mejoras. Toda la fibromialgia, el colon irritable están clasificadas como enfermedades que no se conoce su origen. Pero por eso este marco de referencia que provee la teoría que habla del nervio vago apunta en dirección a estados inconscientes defensivos del sistema nervioso autónomo que están afectando a la parte inferior del cuerpo. Entonces buscamos tener mayor seguridad. No sé, perdón. Sí. No, disculpe. Lo acaba de mencionar. Se está comprobando científicamente que puede haber y que hay una relación en la microbiota y la depresión. Así es. ¿Por qué damos por hecho que la depresión es un problema anímico que se va a curar con fármacos y no vamos más allá? Es decir, que creo que es un problema que tenemos en nuestra sociedad, es que todo lo resolvemos a golpe de fármacos. No digo que en ciertos casos no sean necesarios e imprescindibles, pero seguramente en muchos y quizás en la mayoría se podría arreglar una parte del problema cuidando lo que se llama el bienestar de la persona. Así es. ¿Por qué por qué prescindimos de algo tan sencillo? Bueno, es una pregunta muy profunda que tiene muchas implicaciones. Mi comprensión de esto que me preguntas es que estamos en una sociedad que ha ido centrado su mayor interés en la producción de dinero, Producto Interno Bruto, y por consecuente todas las personas hemos adoptado una óptica inconsciente de consumir, de trabajar y de hacer dinero, ¿no? Y no prestamos atención a los imperativos biológicos que nos pide nuestra vida humana, como es la conexión, el bienestar, el equilibrio, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo resolver estos problemas de manera no medicalizada? Pues está la psicoterapia, que es muy efectiva. Hay estudios que se han publicado en un libro reciente que se llama El Gran Debate de la Psicoterapia, donde se muestra la eficacia de la psicoterapia para resolver muchos de estos temas de manera tan o mejor o más eficiente que la medicación.
y también una psicoterapia orientada a conocer la fisiología, la psicofisiología, es decir, el cómo funciona nuestro cuerpo, cómo estamos reaccionando a las situaciones, porque el conocer el nervio vago y cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo nos da la posibilidad de darnos cuenta que hay que hacernos caso a nuestras reacciones, pero hay que conocerlas. Y estamos habituados desde la infancia a no prestar atención a nuestras reacciones, sino solo a lo que se nos pide hacer exteriormente. Pero ya llegó el momento del cambio porque la sociedad está sufriendo de manera colectiva y hay también un movimiento de tomar conciencia muy amplio y muy grande de quiénes somos, qué somos y por qué nos está pasando esto y cómo remediar nuestra situación. Y parte de esto es este trabajo de comprender el nervio vago y su reacción al peligro y a la seguridad. ¿Y eso es la teoría vagal? La teoría polivagal. ¿Polivagal? Pues, sí, polivagal, porque habla de que el nervio vago no es uno, sino es poli, son varios nervios. Un poli del griego muchos, ¿no? Entonces, la teoría polivagal es esa neurociencia que explica las reacciones a la seguridad y a las amenazas o al peligro, ¿sí? Entonces, ¿qué es una amenaza? Pues para una persona una amenaza es distinta de lo que puede ser para otra persona, pero las reacciones son individuales y las reacciones van en cascada, es decir, si yo no puedo resolver mis problemas relacionándome con los demás, pues entonces entro en una defensa de lucha, huida. Y si no puedo defenderme luchando o escapando del peligro, me colapso. Y esto tiene que ver, pues, como tenemos reacciones típicas de los mamíferos, porque como seres humanos compartimos esto con los mamíferos, y entonces todas las reacciones mamíferas son reacciones sociales. Y tenemos reacciones que son típicas de los reptiles, porque también tenemos un tronco encefálico compartido con los reptiles. Cuando no podemos relacionarnos, negociar, luchar o huir, nos colapsamos, nos quedamos inmóviles. Y cuando el peligro se queda rondando nuestra cabeza, como decíamos, en la noche, pues ahí vamos generando un estrés crónico que puede acabar por disminuir nuestra energía vital. Estamos en supervivencia bajo mínimos, ¿sí? Estamos en estado vegetativo. Y muchos de estos problemas de salud relacionados con la depresión, la inflamación, las enfermedades que paralizan a las personas como la fibromialgia con dolor, ¿no? Pues tienen una base del estado que genera el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y hay estados, el estado de seguridad o estado de peligro. Cuando una persona está en un extremo, solo tiene opción de esto me hace sentir más seguro o me hace sentir más en peligro. Y ha de elegir, ¿no? Cómo moverse hacia la seguridad, cómo ir trayendo seguridad a su sistema. Pero hay estados híbridos del sistema nervioso, por ejemplo, el juego. El juego no competitivo estimula la conexión social y establece un sistema simpático de activación positivo. No estás en lucha ni huida, pero estás activado. El canto, estás moviéndote y estás generando mucho placer, mucha diversión, ¿no? Las relaciones amorosas implican poder estar quieto delante de otro sistema nervioso con seguridad, ¿no? La intimidad, ¿no? Entonces es fascinante cómo se comunican estos estados que genera el sistema nervioso autónomo a través de la percepción de seguridad o de peligro. Me llama la atención lo que dices porque en la medicina
En oncología, por ejemplo, vamos hacia la medicina personalizada. Se habla mucho de medicina personalizada. Y aquí lo que mencionas es que deberíamos vernos todos como individuos diferentes. Lo que no es el caso porque parece que tenemos todos que seguir las mismas reglas para obtener los mismos funcionamientos y para llegar a los mismos resultados. Y eso es una equivocación según lo que acabas de decir. Sí, 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 sí. Es el esfuerzo personal que tenemos que tener para conocernos a nosotros mismos y saber qué es un detonante de peligro y qué es un destello de seguridad. Para Y cada, poder, para cada uno, por supuesto. porque cada uno tenemos códigos sociales, culturales que nos han influido y que están grabados en nuestro sistema nervioso. Y si hay algo que está grabado desde que viene de una herencia cultural o familiar, pero que te está haciendo daño a una persona, puede entonces trabajar para modificar eso si comprende cómo está reaccionando su cuerpo. Pero ¿cómo llegar? Porque sabemos que hay una herencia a través de las generaciones. Cuando no tenemos, por ejemplo, relaciones o cuando nuestros antepasados han muerto, tenemos una relación, por ejemplo, fluida con nuestros padres o que ellos no están, ¿cómo saber que lo que nos está encarcelando pertenece a otras generaciones y nos sigue afectando? ¿Cómo conseguir cortar con esto? Sí, ahí va. Es una muy buena pregunta y seguro muy interesante para mucha gente. Lo que yo comprendo y lo que yo he experimentado también a nivel personal y profesional es que primero es darnos cuenta del estado del sistema nervioso en que nos pone esta situación, que probablemente estoy en alerta o colapsado. Porque si estoy bien, no me hace falta escudriñar, ¿no? Pero hay que comprender cuáles son las señales de alerta, de peligro, de una herencia transgeneracional. Cuando comprendo que hay algo que es un pensamiento o una costumbre o un hábito que me pone en alerta, lo primero es buscar mi propia manera de volverme a la seguridad y a la tranquilidad y a la conexión positiva, aunque sea con otras personas, no necesariamente los familiares. Cuando hemos logrado modificar el estado hacia la calma y la seguridad, entonces el cerebro se activa el lóbulo frontal y podemos pensar. Porque esta es otra de las cosas, que cuando el sistema nervioso detecta peligro, se cierra el lóbulo frontal y solo reaccionamos instintivamente. Entonces, cualquier cosa que hagamos desde la defensa no está bien pensada. Increíble, ¿verdad? Con lo cual se puede cortar. Sí, puedes decir esto que analizas la creencia que te trae, qué sistema de creencias has heredado y cómo ese sistema de creencias que a lo mejor es de tus bisabuelos o de la guerra civil o de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de mi familia que huyó de Grecia, no por los nazis y no sé qué. O sea, cómo ese sistema de creencias ya no aplica a la vida que yo tengo. Sí, porque entonces, a menudo, no, esto mis padres lo hacían así, o reaccionaban o tal, y no, es decir, que no es porque lo hacían que tenemos que sufrir, con lo cual podemos romper eso y no quedarnos tan tranquilos quejándonos, pero sin buscar solución. La cosa, Valerie, yo diría que no es exactamente romper, sino comprender. Porque si lo comprendemos deja de tener efecto sobre nosotros, porque la ruptura es una reacción defensiva. Y como te decía, las rupturas son reacciones defensivas inconscientes, y si no es consciente va a seguir en el inconsciente, va a seguir rondando. Entonces, para poder liberarnos quizás de toda esa influencia tóxica,
hay que comprender qué efecto ha tenido en nuestra vida y cómo se originó, en qué pensamientos, en qué sentimientos, en qué situaciones fueron originadas estas creencias que nos fueron legadas y que nos están afectando la salud o las relaciones. Y escucharse, ¿no? Sí, ese es el paso número uno. Y a veces no nos podemos escuchar porque no tenemos a nadie que nos vea y por eso recurrimos a otro, aunque sea pagando en psicoterapia. Alguien que nos vea y nos pueda escuchar, ayudarnos a escucharnos y que pueda sostener un espacio de conexión humana, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo de ser dependientes, es otro estigma social conectado con todo lo que estamos hablando. Pero la dependencia es parte de la humanidad a la cual, cuando aceptamos la dependencia, podemos ser independientes. Y si somos independientes, descubrimos que somos interdependientes, que cada quien tiene un lugar y puede contribuir a la vida de otros y recibir también de otros lo que necesita. Es curioso porque tenemos este miedo hacia otras personas, pero estamos todo el día con un móvil que nos hace dependiente. Eso no... Sí, sí. Yo creo que exacto. Bueno, el móvil es una herramienta donde da una especie de espacio virtual donde esas emociones que pueden ser vergonzantes para muchas personas, mostrar lo que sienten hacia los demás o lo que piensan, el móvil puede atenuar ese impacto, ¿no? De lo que los demás pueden pensar de ellos o lo que ellos pueden pensar de los demás. Pero no se queda demasiado virtual todo esto. Sí, claro, el móvil tiene muchas también consecuencias porque no satisface la necesidad humana de conexión. La gente que está muy pegada al móvil, pues también hay estudios ahora de las adicciones a las pantallas, ¿no? En adultos y en niños y adolescentes. Sí, sí. Con lo cual podemos mejorar simplemente estando a nuestra escucha y cuidándonos. Básicamente podemos sentirnos mejor en nuestro día a día y llevar mejor nuestras emociones. Sí, en este trabajo de la teoría polivagal, uno de los principales ponentes de la teoría polivagal, que es Deb Dana, que ha traducido el trabajo de la teoría polivagal en un estudio de mapeo de uno mismo. Entonces crea un libro que se llama La teoría polivagal en la terapia, pero tiene un sistema de mapas donde cada uno mapea sus propias reacciones y mapeas qué es lo que te trae mayor bien. Pero también tenemos que verlo en el ámbito de las relaciones, no solo lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino recordar la importancia que tienen las relaciones sociales positivas para nuestro bienestar. Y eso es, creo que tenemos que crear, pues, redes sociales, pero no de Facebook y eso, sino de auténtica conexión genuina que nos dé esa capacidad de ayudarnos a regularnos, donde podamos también contribuir a otros a regularles, ¿no? Con lo que ellos sienten o les pasa. Pues, dime. Y una cosita que quería enfatizar, que era algo muy bonito que decía el doctor Porges, que es que el mundo visto desde esta óptica no es cartesiano, ¿no? De Descartes, de yo pienso, entonces soy, sino es un mundo más bien yo siento y entonces soy, ¿no? Es prestar atención a cómo me siento, porque a través del cómo me siento podemos descubrir en qué nivel, en dónde está nuestro sistema nervioso, si está conectado y seguro, o si está en defensa, de lucha o huida, o si está en apagón, ¿no? En cierre, cerrándose al mundo, ¿no? Porque en ese lugar nos cerramos al mundo y ya no vemos lo que de verdad está ocurriendo. Nos colapsamos. Capaz de enseñar esto a los niños desde muy pequeños. Creo que le haríamos un regalo para el resto de su vida, ¿eh? Porque todos están buscando soluciones y no siempre encontramos la clave.
Sí, yo a mis hijos, pero también hay en Gran Bretaña y en Estados Unidos hay 2 o 3 señoras educadoras que se dedican a los niños que están llevando este trabajo a las escuelas y a los centros de educación infantil por medio de enseñar a los profesores y a los niños a mapear sus propias reacciones ante la vida, si son seguras, si se sienten seguros o si se sienten en peligro, y comprender las reacciones de los niños como reacciones al peligro, ¿no? O al trauma, ¿no? Recientemente había un video en YouTube de un niño que se portaba mal, muy mal, tenía 4 años y pegaba a todo el mundo y escupía a sus papás y se rebelaba y no quería ir al colegio y tenía el control de la casa. Nos fue a llamar a una super nanny, ¿no? Para que les ayudara. Pero este video lo vimos con varios psiquiatras y médicos y doctores de la teoría polivagal, y el video también revelaba que este niño había perdido a su hermanito hace año y medio, se había muerto su hermano. Y desde la muerte del hermano el niño estaba así, pero nadie asociaba su mal comportamiento al trauma que había vivido el niño y de la incapacidad de sus padres de explicarle y de acompañarle, porque los padres también estaban rotos por la pérdida del hijo, ¿no? Entonces el contexto sí nos afecta al sistema nervioso. No todo la gente que se porta mal o que hace cosas malas que está en una de estas reacciones defensivas porque no se siente segura, ¿no? Yeah. Y eso es mucho de las terapias de que vienen a raíz de estos descubrimientos del sistema nervioso, que ya se conocían de una manera, pero no se habían aplicado a las psicoterapias y esto. Pues está el énfasis en regular a las personas, ¿no? Y cómo corregulamos, ¿no? Como tu presencia a mí me aporta serenidad para yo poder estar aquí en remoto hablando de esto, ¿no? Me siento seguro contigo, ¿no? Y estamos teniendo esta valiosísima entrevista que has ofrecido a tus suscriptores. Gracias. Gracias a ti. No nacemos, ningún bebé nace violento o malo. Es decir, que eso se crea por las circunstancias de cada uno. Sí, son respuestas. La violencia es una respuesta a sentirse atacado, ¿no? Pero hay que comprender en qué marco de pensamiento, en qué contexto se ha dado esto, ¿no? Y cómo ayudar a traer a la seguridad y a la conexión. Sí. Muchísimas gracias, Enrique. De nada, un placer. Pero vamos a parar así. Gracias. Francamente, ha sido súper interesante, ¿eh? Y a mí me llama mucho la atención de que tenemos en nuestras manos muchísimas herramientas y que pasamos totalmente al lado de nosotros mismos y que nos queda trabajo. Sí, es aprender a querer no vivir en automático, sino vivir conscientemente. Esa es una de las grandes claves. Ya, pues muchísimas gracias una vez. Muchas gracias, Valerie. Eso. Un abrazo, hasta luego.